Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy os traigo uno de esos vídeos que creo que os van a encantar. Y es que vamos a estar haciendo un puzzle, un rompecabezas totalmente personalizado, ya que tenemos el lienzo en blanco. Así que vamos a pensar alguna idea chula para poner ahí plasmada en ese puzzle. Así que si quieres ver cómo es todo este proceso para hacer ese puzzle totalmente personalizado, quédate porque empezamos. Muy bien, pues antes de comenzar a rellenar este puzzle totalmente en blanco, vamos a hacerle una pequeñísima review. Este puzzle mide 29 centímetros por 21 centímetros y tiene unas 35 piezas. Las piezas, como puedes apreciar, son de cartón y tiene la superficie lisa, satinada. La verdad que quise comprar un puzzle con más piezas, pero no logré encontrar ninguno que fuera de calidad y que tuviera por lo menos unas 100. Pero bueno, igualmente vamos a pensar algún buen diseño para que podamos sacarle todo el jugo a estas 35 piezas. Y es que claro, no os voy a mentir, lo primero que se me vino a la cabeza para hacer encima de este puzzle en blanco fue algo de Dragon Ball. Pero mi idea era hacer un personaje así en grande y pensé que iba a ser demasiado fácil luego completarlo con tan solo 35 piezas. Así que me puse a pensar algún diseño con el cual dificultase un poco más toda la tarea de hacer este puzzle con esas 35 piezas, que fuera un poco más complicado. Así que efectivamente, pues sí, al final pensé en hacer un montón de gatos, uno amontonado encima del otro, porque pensé que si hacía muchos gatos variados por todas partes, pues iba a ser más complicado luego completarlo, ¿no? Así que bueno, aquí estamos haciendo todos los gatetes. He intentado que cada uno tenga como algo distintivo y además luego los rellenaremos de colores distintos para que, como digo, luego sea algo más difícil completar el puzzle. Que de hecho este puzzle no me lo voy a quedar yo, se lo voy a dar a mi sobrinita de 2 años, que yo creo que le va a encantar. Así que bueno, seguimos dibujando todos los gatitos. La verdad que era un poco complicado dibujar aquí, ya no solo por la superficie, porque era medio plasticosa, por así decirlo, sino también por las intersecciones de las piezas, porque no es tan fácil dibujar con todos esos surcos por ahí. Por cierto, este puzzle, si queréis también hacer vuestro diseño en casa, dejaré el link de este puzzle donde lo compré en Amazon. Y si veo que os gusta muchísimo este vídeo, ya tengo pensada la idea de cómo hacer un puzzle gigantesco totalmente en blanco para luego poder hacer vuestro diseño encima con el número de piezas que queráis. Porque, como repito, ya os digo, no he podido encontrar en internet un puzzle en blanco de más de 35 piezas que tenga buena calidad, es decir, este. Pero ya tengo la idea perfecta de cómo conseguir un puzzle en blanco de, por ejemplo, 250 piezas, así que si veo que os gusta, lo haré. Bueno, pues por aquí ya estamos terminando los gatos, van a ser 13 en total, y ahora vamos a tratar de darles un toque característico a cada uno de ellos, y para empezar con eso tenemos que sacar aquí nuestros Posca. Voy a estar utilizando los Posca para darle una primera capa base a todos los gatos, pero Artemaster, es que yo no tengo Posca, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues la verdad es que para colorear este tipo de superficie no hace falta que utilices Posca, pero sí un tipo de marcador acrílico similar, porque al ser una superficie bastante resbaladiza, para que me entendáis, los lápices de colores no van a funcionar muy bien, y aunque no lo he probado, diría que con los marcadores a base de alcohol tampoco. Así que concretamente, si compráis y hacéis este puzzle, os recomendaría que utilicéis marcadores parecidos a los Posca, o también otra opción que podríais utilizar serían pinturas acrílicas, aunque es posible que tengáis que dar 2 capas si utilizáis pintura acrílica, porque yo creo que se transparentaría un poco. Pero bueno, ahora que hemos dado ya la capa base con los Poscas a cada uno de los gatos, vamos a pasar a darle sombras y texturas, y para esto ya me voy a pasar a utilizar pinturas acrílicas. Ahí me estoy haciendo la primera mezcla, que va a ser para darle esta sombra azul a casi todos los gatos. Estoy usando esta sombra de azul agrisado para todos los gatos, porque así más o menos la ilustración tendrá un sentido. Y bueno, la razón por la que ahora mismo estoy pintando con pincel y pintura acrílica es porque los Poscas no me daban suficiente los colores que había, y yo quería darle bastante detalle a los gatos con distintos colores, así que no tuve otra opción más que utilizar también pintura acrílica. Como puedes apreciar, casi todos los gatos tienen un color distinto y también expresiones distintas, así pues el dibujo queda un poco más gracioso. Y bueno, pues iremos dándole un poquito de textura a cada uno de ellos para que el pelaje sea un poquito más voluminoso. Sí que es cierto que ahora mismo se ve todo un poco raro porque no hemos hecho ningún delineado ni nada, pero en esta ocasión he visto conveniente hacerlo de esta manera, primero el coloreado y luego el delineado. De hecho, voy a estar haciendo incluso hasta los bigotes de algunos gatos con acrílicos.
Y en este momento, ahora sí que ya tenemos el coloreado de todos los gatetes, podemos comenzar a utilizar también un Posca de punta fina de color negro. Si tú no dispones de uno como este, podrías utilizar cualquier marcador permanente de color negro que te vaya bien. Yo concretamente estoy utilizando un Posca de color negro porque es opaco, es decir, no genera brillos, y además después del delineado pienso darle una capa de barniz, así que este me vendrá genial porque no va a hacer que se corra la tinta. Bueno, aquí podéis estar apreciando que ya una vez empezamos a aplicar el delineado, todos los gatos empiezan a tomar más sentido, porque literalmente solo con el coloreado no se veía ni siquiera la expresión que tenía cada gato, y la verdad que este momento fue súper placentero porque después de estar varias horas dibujando el coloreado, boceto y todo, pues después aplicas el delineado y empiezan a aparecer los dibujos tan bonitos. Esta fue una sensación súper reconfortante para mí, así que sin más vamos a completar todo el delineado que queda, que aquí hay bastantes gatos que rellenar, y continuaremos con el siguiente paso. Ya una vez tenemos el delineado, los gatos empiezan a tomar sentido, aparecen todas sus expresiones, pero no solo vamos a darle este delineado de color negro, sino que también vamos a darle unos brillos en los ojos que vais a ver que le van a dar un montón de vida a cada uno de ellos. Para estos brillos también estoy utilizando un Posca igual, pero de color blanco. Como digo, todos los materiales de este vídeo los tendréis linkeados en la descripción. Y ahora que ya tenemos todo el diseño terminado, podemos empezar a retirar con cuidado, y he aquí mi sorpresa cuando estaba todo totalmente pegado por la pintura. Así que en este momento, con mucho cuidadito, vamos a empezar a retirar cada una de las piezas. Ya digo, esto hay que hacerlo de una a una y con bastante delicadeza, aunque bueno, aquí le doy algunos golpes, pero simplemente es para que se despeguen en seco. Y bueno, aquí desmontando el puzzle, pues una vez con todas las piezas por ahí desperdigadas, me di cuenta de que al final parecían pocas piezas, pero son unas cuantas, Y además creo que hemos conseguido el objetivo de dificultar un poco el puzzle haciendo un diseño con muchos gatos de varios colores distintos. Ahora le voy a aplicar este barniz protector, lo voy a hacer pieza por pieza. Esto hay que hacerlo pieza por pieza porque si lo hiciéramos montado, obviamente luego con la capa de barniz se quedaría todo pegadísimo. Entonces esta capa de barniz le va a dar una protección a toda la pintura, un poco de brillo y también algo más de dureza. Para ello y para hacerlo con más delicadeza me estaba ayudando de unas pinzas y también de una pequeña brocha para aplicar este barniz. Una vez tenemos el barniz aplicado, dejaremos secar por toda la noche y ya tendremos nuestro puzzle listo para montar. Después de dejarla secar toda la noche, así es como nos quedan, se ven muy bien y dependiendo de cómo le dé la luz, tiene aquí este brillo que queda muy profesional, y la verdad que estoy muy conforme con el resultado final porque ha salido todo tal y como lo tenía pensado en mi cabeza. Pero ¿de qué serviría un puzzle si luego no lo montamos? Así que bueno, vamos a hacer una pequeña prueba de a ver cuánto tardo en montar este puzzle de 35 piezas. Tengo que decir que pensaba que lo montaría rapidísimo, pero estuve más o menos unos 10 minutos para montar este simple puzzle de 35 piezas, y es que ya os digo, sí que funcionó lo de hacer un montón de gatos distintos, ya que esto me hizo un poco de lío en la cabeza por no saber muy bien dónde iba cada pieza, y eso que el dibujo lo he hecho yo. Pero bueno, sí, el puzzle, como se puede ver, la verdad que funciona muy bien, las piezas no se atascan ni nada parecido, y al encajar las piezas la verdad es que no se ve ningún tipo de imperfección en el diseño, así que por mi parte yo creo que sí, misión cumplida con éxito. Me gustaría que me dijeras cuál de todos los gatos que aparecen en este puzzle es el que más te gusta. Déjamelo en un comentario y también dime si te gustaría que hagamos un puzzle como este con un dibujo nuestro, pero mucho más grande. Si te ha gustado el vídeo, la verdad es que te agradecería muchísimo que te suscribas a esta gran familia de artistas y que actives la campanita para no perderte vídeos tan geniales como este que subiré próximamente. Por aquí estamos acabando de montar el puzzle, la verdad es que me he divertido mucho tanto haciéndolo como montándolo. Estos son los resultados finales del puzzle y antes de que te vayas, por aquí te dejo un par de vídeos que creo que también te encantarán. Muchísimas gracias por ver, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.